Esto está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de La Plata. Gente cortando algunos de los accesos a la ciudad de La Plata, protestando porque desde el sábado a la noche están sin luz y sin respuestas. Pese al tarifazo impagable, La Plata, Villa Elisa, Gonet, varias localidades cercanas, desde el sábado a la noche apagón total. El gobierno sin respuestas, como hace una semana que todavía no ha informado sobre el histórico apagón, pero el tarifazo, eso sí, se mantiene. Fernando. Me estaban comentando algunos vecinos que había problemas también de seguridad, que habían registrado varios asaltos a comercios al estilo de saqueos, aprovechando la oscuridad. Así que hay una situación muy compleja, especialmente en Villa Elisa. Veíamos recién lo que es el corte de la autopista La Plata-Buenos Aires, estaban desviando todo el tránsito. Hay equipos de EDELAP trabajando, pero la gente considera que es insuficiente. Evidentemente lo es, porque llevan 48 horas ya del corte y no logran dar todavía con el lugar donde se cortó el cable. Todo falló. Un cable que unía las centrales en Citibel con la de Tolosa. A partir de ahí se registra el corte que afecta a Villa Elisa, Citibel, a Tolosa, a La Plata. Le están prometiendo esta noche a los usuarios que les van a poner generadores para restablecer. Hace 48 horas que se están sin luz y recién les están prometiendo desde esta empresa que les van a poner generadores. Y después lo peor es que cuando vas a reclamar no te van a descontar, porque jamás descuentan. Esto es lo que como usuarios y consumidores tenemos que empezar a hacer valer nuestros derechos. Te pasan por arriba, te meten tarifas impagables y te dan los peores servicios. Los peores servicios. Enseguida vamos a estar hablando con también la exdiputada nacional que esta noche nos va a acompañar, Liliana Schwinn, que fue titular de la Comisión de Consumidores, que trabajó mucho sobre este tema, porque realmente cada vez estamos más indefensos los consumidores y usuarios argentinos. Como bien decís vos, Fernando, a través de la producción Buscando Material, porque esto no te lo están mostrando, no te lo van a mostrar tampoco en otros canales. Pero la gente como única solución se está expresando a través de las redes sociales. Así que envíen directamente, si quieren, a mi Twitter, @gatosilvestre, con el hashtag El Cartero Llama Dos Veces, lo que usted está viviendo en estos momentos, para mostrarlo y para compartirlo, el sufrimiento de mucha gente desde hace 48 horas sin respuestas. Bueno, pese a lo que el gobierno sí dice, la recesión económica se profundiza y el desempleo. Hay un informe revelador de una universidad, Fernando, sobre el tema de desempleo, ¿no? Sí, la Universidad de Avellaneda elaboró un trabajo muy interesante, que es tomando los datos oficiales, no es ninguna datos raros, son datos oficiales. Mostró cómo es el proceso de destrucción del empleo en Argentina. En el último año, las últimas cifras que están disponibles, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, Gustavo, se destrozó un puesto de trabajo cada 2 minutos. Cifras que pegan mucho, que impactan mucho, probablemente por lo que expresa, ¿no? Un puesto de trabajo que se perdió cada 2 minutos a lo largo de todo un año. Especialmente los puestos de trabajo se pierden en la industria y en el comercio, que son los sectores que tienen los puestos de trabajo más formales, los que pagan todos los aportes previsionales, los que pagan las obras sociales. Ahí tenemos lo que es el informe de la Universidad de Avellaneda. 268.000 puestos de trabajo perdidos, 735 puestos por día. Cuando uno divide estos 735 por la cantidad de minutos, te da eso que mencionábamos. Un puesto de trabajo perdido cada 2 minutos en el país. Decíamos, se perdió en la industria la mayor cantidad, le sigue el comercio,
que son los dos sectores que pagan los salarios formales más importantes. Más atrás el transporte y las actividades empresariales, donde hay mucho de los monotributistas incluidos que fueron dejando de hacer los aportes. Hay también un informe de la Universidad Católica Argentina que revela que la mitad del empleo hoy en el país es informal o no tiene todas las garantías que brinda la ley. 48.7% del empleo no tiene todas las garantías de la ley. Y dentro de ese universo, el mayor defecto es la falta de aportes previsionales. 87% no tiene aportes previsionales. Y de ahí para abajo, ¿no? Dejan de hacer los aportes previsionales, por supuesto, dejan de tener cobertura de salud, dejan de tener acceso a todos los beneficios que viene con un salario formal. Un puesto de trabajo cada 2 minutos se pierde en Argentina y la mitad del empleo que queda ya es informal o no cubre con todas las garantías de la ley, Gustavo. Bueno, muy bien, es un tema muy preocupante, extremadamente preocupante, como siempre decimos, son personas de carne y hueso, hermanos nuestros que sufren, que pasan muchas necesidades. Para eso va Duhovne, el delegado del Fondo Monetario Internacional, a Wall Street, a prometerles más reforma laboral si gana Macri, a prometerles que vienen por la caja de los jubilados. Eso es lo que hay que debatir en este presente y en este futuro de esta campaña electoral. Lo que el gobierno pretende, si es reelecto, hacer con todos los argentinos. Seguir empobreciendo un país cada vez para más ricos y cada vez que sea con muchos más pobres. Un país pequeño, como es la política de este gobierno y de sus aliados. Novedades, lo habíamos dicho al inicio, se suspendió mañana la indagatoria al periodista de Clarín Daniel Santoro para el 17 de julio. Se ve como un trámite dilatorio por parte, esperando a ver si le sacan la causa, porque llamativamente, en auxilio del periodista Daniel Santoro, han ido varios imputados, representantes del poder político, mediático y judicial, que de todas formas están bombardeando al juez Alejo Ramos Padilla, con el auxilio del gobierno que lo quieren tirar por la ventana. Vamos, Juan, con toda la información de este último momento, ¿no? ¿Qué tal, Gato? Así es, novedades de último momento interesantes. Por un lado, en el día de hoy se presentaron masivamente ante la Cámara de Casación distintos recursos que avalan lo que había dicho el fiscal Petigiani ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que decía que la competencia de la causa por asociación ilícita correspondía a Comodoro Pi. Fíjate qué particularidad, se juntaron las defensas de Carlos Stornelli, la defensa de Marcelo Sebastián D'Alessio, la de Leonardo Fariña, la de Carlos Liniani y la de Rodrigo González, y dijeron: nosotros avalamos lo que dice el fiscal Petigiani, la causa no tiene que estar en Dolores. Todos los imputados, todos procesados, excepto Stornelli, que está en rebeldía, ya va como 80 días, el fiscal federal estrella de este gobierno, el fiscal militante Carlos Stornelli, que estaría procesado si no fuera por la rebeldía. Ahora, es llamativo que lo hacen un día antes que tiene que ir a declarar Santoro, ¿no? Todos en tándem, y además Santoro que no va a declarar llamativamente porque resulta que el abogado no se encuentra en el país, Mauricio de Núñez. Les recordamos, para quien recién se engancha, Santoro mañana no va a ir a declarar a Dolores, autorizado por el juez Ramos Padilla, porque su abogado no se encuentra en el país. Se fijó una nueva fecha para el 17 de julio. Bien marcabas vos, Gato, que a Ramos Padilla lo están atacando desde todos los frentes. Acabamos de ver 5 planteos en conjunto. Increíblemente, la defensa de Stornelli con la de D'Alessio, con la de Leonardo Fariña, le dicen a Casación: nosotros queremos que esto no se investigue en lo de Ramos Padilla. Hablamos de que Santoro no se va a presentar utilizando este tipo de artilugios, y hay que hablar de Elisa Carrió. Elisa Carrió también suma su aporte. Elisa Carrió también suma su aporte, y vamos a empezar viendo lo que es una historia realmente imperdible. 11 de junio, hace 2 semanas nada más. Atención con esto, nota del juez Alejo Ramos Padilla a la doctora Elisa María Avelina Carrió. Le hace saber
que se encuentra, y acá basta de decir, no, que los medios, que es esto, que aquel, el juez imputada. dice... Imputada. Ahí se lo dice el juez, haciéndole saber que se encuentra imputada la doctora Elisa Carrió en la causa de mención, sí. Y de su derecho de presentarse al tribunal a prestar declaración bajo los hechos fijados y las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y concluyentes. Así es, le dice, usted está imputada, venga si quiere aportar lo que crea necesario para esclarecer los hechos que justamente se le adjudican. ¿Qué hizo Carrió a partir de esa nota? Salió corriendo, ¿a dónde? A Comodoro Pi a presentar una recusación contra Alejandro Slokar, un hombre que fue más que mencionado en los últimos días. ¿Y por qué? Porque Elisa Carrió el 18 de junio fue y se presentó para recusar a Slokar. ¿Por qué lo recusa? A Slokar dice, yo tengo un pedido presentado en el Consejo de la Magistratura en su contra. El pedido, ¿sabes por qué es, Gato? Es increíble. Por la organización, ¿te acuerdas cuando Cristina fue indagatoria la primera vez a Comodoro Pi en 2016? Se armó un acto masivo. Sí. Bueno, Carrió denunció a Slokar y dijo, vos le delegaste la seguridad de Comodoro Pi, fue una cosa anárquica y quedó en manos de la Cámpora. Una medida disciplinaria que no amerita la remoción del juez bajo ningún punto de vista. Ese expediente estaba dormido. Al día siguiente, la semana pasada, el diputado Pablo Tonelli, cuando no en el Consejo de la Magistratura, desempolvó esa denuncia contra Slokar. Pero ahí están demostrando el nerviosismo y la preocupación del poder político, mediático y judicial en esta causa. Hay otra novedad que escribió en Página 12 Irina Hauser sobre Carrió que no se sabía, Irina. Carrió estuvo la semana pasada en la Procuración General de la Nación y vos dirás, ¿por qué estuvo en la Procuración? Carrió, defensora número 1 de Carlos Stornelli, del fiscal federal rebelde, estuvo declarando en el expediente que se sigue contra Stornelli. Es una gran curiosidad, porque el expediente contra Stornelli hay dos en realidad. Hay uno que es un sumario y hay otro que es un expediente administrativo donde se supone que se investiga su conducta como fiscal vinculada con el D'Alessio Gate. ¿Qué tiene que ir a hacer Carrió? A declarar a ese expediente. Bueno, resulta que se interesaron en el tema de las escuchas y la convocaron, de las escuchas ilegales que venimos mencionando, las escuchas con que se intenta frenar la causa de Dolores, y la convocaron a declarar, supuestamente como amiga de Stornelli. Una gran paradoja. Y estuvo en la Procuración. Estuvo en la Procuración. Bueno. También estuvo Leonardo Fariña, de la misma manera, por las mismas razones. ¿En la Procuración Fariña? En la Procuración. Leonardo Fariña y Elisa Carrió como testigos en el expediente contra Stornelli. Ellos que se han presentado para defenderlo. Entonces esto genera dudas acerca de hacia dónde va el expediente. Obviamente para salvarlo a Stornelli, ¿no? Porque todos son imputados. Fariña, Carrió son imputados en este expediente. Bueno, sigamos, Juan. Lo increíble es que nadie tiene que ver con nadie, supuestamente, en esta asociación ilícita, y hacen todos los mismos pasos a nivel judicial. Hoy contestó Alejandro Slokar de la Cámara de Casación, dijo que no acepta, obviamente, la recusación. Tendrán que decidir los otros dos camaristas al respecto. Acá vemos el rechazo al planteo de Elisa Lilita Carrió. ¿Por qué hay tanta preocupación para que la gente que está del otro lado pueda entenderlo? Y para ir cerrando, básicamente Casación es la que tiene la llave de la causa, la que va a decidir si la causa queda en el juzgado de Alejo Ramos Padilla y tiene un futuro, o si va como Comodoro Pi, tiene que resolver además la rebeldía del fiscal Carlos Stornelli. Muy bien, gracias, Juan. A vos, Gato. Volvemos a la ciudad de La Plata. Movilizaciones esta noche por el apagón histórico desde hace 48 horas en la ciudad de La Plata, Villa Elisa, Gonet. Esto es lo que está pasando ahora en distintas arterias. Material que nos están enviando nuestros televidentes. La gente, la única forma de protestar es esta. No tiene respuesta del gobierno nacional, no tiene respuesta del gobierno provincial, y la empresa Edelab no ha dado respuesta. Dicen que esta noche podrían normalizar el servicio. Mire estas imágenes. Mire, absoluta oscuridad. Así se vive esta noche en la ciudad de La Plata y zonas adyacentes. Caldo de cultivo para la inseguridad y además para los problemas que desde hace 48 horas aqueja a los vecinos, en muchos casos pasando necesidades, sin agua,
y sin luz. Bien, lo decíamos Liliana Yuin, buenas noches. Es tremendo esto, 3.900% de aumentos. Hace una semana todavía no tenemos ni noticia de lo que pasó con el apagón histórico y ahora más de 20.000 usuarios sin luz. Sí, además tenés que tener en cuenta que esta empresa, Edelap, justamente, la gobernadora María Eugenia Vidal le autorizó un impuesto donde trasladan a tarifas a los usuarios, a estos que ahora están sin luz, los gastos de los costos de mayoristas que tiene la empresa. Se lo trasladan al usuario. Primera, esa gravedad. Segundo, que con este gobierno, como lo he venido marcando durante el tiempo que fui presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hacen todo a favor de las empresas. ¿Qué pasó en ese tiempo? Antes, un corte de luz, debían resarcir económicamente a los usuarios a partir de 12 horas de corte. Ellos, con una resolución del ENRE, así nomás, lo extendieron a 20 horas. Bueno, esta gente lleva ya más de 20 horas. Claro, ya más de 24 Entonces horas. van a tener que ir a reclamar a las oficinas de defensa del consumidor en primer lugar, cosa que ni les aconsejo que hagan, porque por supuesto es de garro, que es del gobierno de la ciudad, o sea que le van a estar peloteando a la gente va a perder el tiempo. Yo estimo que, como trabaja muy bien CEPIS en la zona, que ya judicializó este impuesto que la gobernadora le quiere imponer, que le impuso ya a los usuarios, seguramente la gente vaya a reclamar a las organizaciones de consumidores, más que nada, y sobre todo también al ENRE y a los SEBA, porque hay un ente regulador de la provincia de Buenos Aires que se lo SEBA. Los entes reguladores, porque bueno, a nivel nacional el ENRE ausente con aviso. Bueno, viste, yo lo he denunciado ya eso muchísimas veces, cómo hicieron toda la elección de los candidatos, cómo del directorio, del ENRE. Es una vergüenza. Están con las camisetas, o sea, tenían 2 días antes la camiseta de las empresas y después pasaron a tener la camiseta de, digamos, de defendernos a nosotros, de controlar, porque sobre todo el organismo de control tiene eso, controlar si se hicieron las inversiones, si el tarifazo fue a parar a inversiones, que está visto que no, porque si esta gente está con este problema, que es por un cable, por esto, por el otro, lo que pasó con el apagón, que todavía no sabemos, que quisieron intentar decir que había sido, no sé, un atentado, bueno, no sabemos nada aún todavía de eso. Entonces, de los organismos de control poco se puede esperar en este gobierno que los ha plantado ahí y no tienen. Yo le aconsejo a la gente que que busquen a las organizaciones de consumidores, que hay muchas. Hoy día todo el mundo tiene a mano un teléfono, puede googlear, las puede buscar. Yo no quiero nombrar algunas, pero yo sé que hay muchas que trabajan muy bien en la zona y que vos las has tenido acá más de uno sentado hablando, defendiendo. El dueño de Edelap es el empresario Rogelio Pagano, que es dueño de toda la distribución de electricidad en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los principales financistas de... Pero que hay problema. A ver, Edelap es un desastre. EDEN, otra empresa que es un desastre. También Desde enero hasta ahora, cortes impresionantes. Digo, el problema es grave, ¿no, Romina? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. No, el tema es gravísimo, pero acá lo que estamos viviendo sobre todo es el efecto del concepto continuidad de los contratos de las empresas privadas, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver un problema, que es que se le vienen garantizando la continuidad de los servicios, entre comillas, que ya vemos que no es un servicio, a todas estas empresas privatizadas. Y nosotros del Frente de Izquierda, Unidad, ponemos de relieve que justamente lo que tenemos que hacer es plantear cortar de raíz esta problemática. Por eso entendemos que tiene que haber una nacionalización de todas las empresas de recursos estratégicos, de petróleo, gas, energía, minería, y ponerlas bajo control de los trabajadores, porque el ENRE y cualquier otro organismo de estos de control, en realidad están puestos al servicio de justificar las arbitrariedades de los empresarios privados. Entonces, no vamos a tener una solución real, porque ya hemos visto los efectos de las empresas, de las mayoristas en manos de Midlin, de Pagano y de cada uno de los empresarios que se hacen los enormes negocios, y justamente lo que tenemos que
que resolver es quién va a seguir pagando los efectos de este vaciamiento del tarifazo, que está claro que no ha resuelto ningún problema con la energía, y también de los miles de millones de subsidios que se le dan a todas estas empresas, tanto bajo el gobierno actual como también bajo el gobierno anterior. Entonces esto es un problema que hay que resolverlo con una cuestión de fondo, estratégica. Gustavo, también sabes que acá hay una falla importante del municipio. Está ausente totalmente. Ni hablemos del gobierno de la provincia, que ya deberían ellos haber previsto de generadores. El municipio brilla por su ausencia. Acá hay gente que es electrodependiente, Totalmente. comerciantes perjudicados. No les importa absolutamente nada de los usuarios, pero no es algo que nosotros inventamos o que lo venimos diciendo como algo para hacernos propaganda política. Esto es la verdad. Ha venido pasando desde el día que asumieron. No les importa nada. Todo lo que han hecho es en contra de los usuarios y de los consumidores, ni hablemos. Es tremendo. Pino, buenas noches, Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bien. Bueno, vos hace muchos años que venía hablando del tema de energía, del tema eléctrico, y ahora estamos ante una situación de todo atado con alambres, pareciera, ¿no? No, por supuesto me sumo a lo que decían acá las colegas. Lo que se nota es que la misma política de impunidad y de maltrato y de estafa a los usuarios que viene de arrastre en todos estos años. Si hay un sector que ha acumulado ganancias supermillonarias, es el sector de la distribución eléctrica. Recién vos dabas unas cifras, pero todas han superado, están arriba de los 2000% de aumentos sobre el bolsillo. Y por otro lado, esa impunidad se manifiesta en que cuando uno quiere acudir a ellos para que den soluciones, son sordos. Te responde un respondedor y ninguno te indemniza las pérdidas que has tenido por el corte de luz. Ni que hablar los comerciantes que trabajan con heladeras, con todo este tipo, en el comestible, etc. Sí, o el trabajador que acumula con el freezer. Entonces, en fin, hay que acabar con esta política. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un intermediario que lo único que hace es garantizar unas grandes utilidades a los usuarios. Entre ellos, en el complejo de la electricidad, no nos podemos olvidar que por el otro lado, en Edenor, el principal accionista es Joe Lewis. Claro. El británico que se quedó con 11.000 hectáreas en la frontera con Chile, comprendiendo el lago Escondido, estafando al Estado. Recordemos que esa fue la causa determinante en que el fiscal Carlos Balbín, el procurador Carlos Balbín, en octubre del año 16, después de no tener respuesta del ministro Frigerio, que decía que era una vieja causa, presentó su renuncia. Claro. Él demostró, y la investigación que se hizo desde el Ministerio del Interior, la División de Asuntos Jurídicos, el señor Rodríguez, que esto había sido una absoluta falsificación, porque está prohibido, de acuerdo a la ley de tierras de fronteras, que un extranjero tenga una propiedad en la frontera. ¿Qué hizo Joe Lewis? Compró una sociedad argentina, se quedó con las acciones y la hizo pasar como una compra argentina. Pero era Joe Lewis. Bueno, es uno de los amigos del presidente, ¿no? Uno de los amigos. Va de vacaciones allá. Exactamente. Recordemos que el primer viaje que hace el presidente cuando asume, en los últimos días del año 15, fue ir a pasar esas jornadas con Joe Lewis. Y además usando helicóptero. El helicóptero del propio Joe Lewis. Si ¿no? me permitís, Sí, Romina. mira, yo quiero marcar cuál es la diferencia de tratamiento de este tema en relación a las empresas que controlan la energía con el trato que se le da a los trabajadores. Por ejemplo, hoy ha habido una reunión muy importante en el Bauen de trabajadores de las empresas de cerámica bajo gestión obrera de Neuquén. Han venido representantes de Cerámica Neuquén, de Sanón, de Stefani, porque están en riesgo del corte de gas, que es fundamental para el funcionamiento de esas empresas. Camusi quiere cortar el gas y obviamente hay complicidad, porque no pueden hacer eso si no hay una complicidad de los gobiernos, en ese caso del gobierno provincial. Entonces, ¿ves la doble vara? A las empresas se les garantiza todo, nunca hay sanciones, hemos tenido el apagón nacional el Día del Padre, no pasa nada, 48 horas
los vecinos en la zona de La Plata no pasa nada, y sin embargo, cuando se trata de un beneficio a los trabajadores, la amenaza del corte del servicio. Y te digo que en La Matanza, por ejemplo, ¿qué es lo que está creciendo, como en todo el conurbano? Los medidores prepagos. Vos sabés que esto es terrible, porque el vecino que tiene que elegir entre comprar un sachet de leche, que por supuesto ha disminuido el consumo de leche, o pagar la luz, en muchos casos tiene que optar por quedar oscura, porque frente al tema de que no le podían cortar el suministro a los vecinos, ahora le imponen el medidor prepago. El que a mitad de mes ya no tiene cómo recargar el medidor, se quedó sin luz. O sea, estamos retrocediendo al siglo XVIII. Totalmente. Bien. Sí, ¿sabés lo que han hecho? Redistribuyen riqueza a los ricos y a los pobres le dan esta cuestión de que administren Tarifazo. su pobreza. Tarifazo, y que administren su poco presupuesto de esta forma, que es indignante, de la forma que está contando ella, con el prepago. Bueno, Pino, finalmente se presentaron al Frente de Todos, vos fuiste uno de los que más luchó por esa oposición más unida a nivel del PJ, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y otros partidos, y han presentado, vas a encabezar la lista en la ciudad de Buenos Aires. Objetivo principal a partir de ahora, ya cerradas las listas. No, claro. Primero, bueno, destacar que ha sido un triunfo extraordinario aquello que parecía una utopía. Trabajar por la unidad del peronismo y que esa unidad del peronismo no excluyera a sectores afines y aliados. Y bueno, es un trabajo que fue formidable y se formó aquel frente que lo llamábamos de emergencia o frente único o patriótico, terminó conformándose una gran fuerza. Está encabezando la capital federal Lames. Sí, Matías Lames. Yo estoy al frente, como dijiste, de los diputados, está Recalde como senador, en fin, y después está Victoria Donda, está Itaí Hartman también. Es una lista de unidad excelente. Creo que vamos a hacer una grandísima campaña y una grandísima elección. Ahora, vos venís sosteniendo la necesidad de que tienen que ganar en primera vuelta para sacar al gobierno. Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer nacer un gobierno con mucha fuerza política, con mucha fuerza parlamentaria. Y además, si no, vemos muy difícil comenzar a dar vuelta a las páginas de daño que se han producido acá con este sistema neoliberal. Nosotros tenemos que proponernos el objetivo de ganarles en primera vuelta. Hoy las encuestas se están dando 43, casi 44 contra 32. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, pero estamos decididos a ganar la calle, a hacer una campaña de cercanía. Y bueno, ya vemos, eso es La Plata, pero la ciudad de Buenos Aires, la que ha vivido el otro día, y todo. Los inviernos porque hace frío, están los cortes. Y los veranos porque hace mucho calor, están los cortes. Casualmente, lo que pasa y lo que unifica todos estos procedimientos es la falta de inversión. Un asalto al bolsillo de los consumidores, y esa plata se la llevan porque no baja a una inversión. Ahora, está claro, Pino, que este gobierno, con el poder político, mediático, judicial que lo acompaña, va a hacer lo imposible. Ahora se le voy a preguntar también a Romina y a Liliana. Va a hacer lo imposible para sostenerse. Han empezado a hacer cooptación de dirigentes para dejar a otros, campañas sucias. Digo, ¿cómo se va a hacer para pelear contra esas artimañas del gobierno? Comparto lo que estás diciendo y lo venimos anunciando nosotros también, que de este gobierno hay que esperar de todo. Van a defender el poder que tienen hasta las últimas consecuencias. Eso quiere decir que no hay que descartar acá todo tipo de trampas, no hay que descartar fraude, guarda, Acá ya empezó el fraude en la manipulación de la ley electoral, que colectoras sí, que colectoras no. Es una cosa escandalosa esta. Bueno, ¿quieren suspender ahora les voy a preguntar, quieren suspender las PASO? Mañana van a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto para levantar las PASO sobre la marcha del proceso electoral. Es una chacota. La situación argentina electoral, la verdad, es para tomársela la chacota. Porque en todas las elecciones
en el propio proceso que se está votando, te están modificando las reglas de juego. Ahora, por supuesto, ¿esto cómo lo podemos enfrentar? Bueno, yo creo que es una causa que une a toda la oposición de distintos, con distintas ¿Temen ópticas, fraude, Romina? Mira, yo creo que hay una manipulación del proceso electoral que viene de largo. Acá las PASO ya fueron un mecanismo que pone un techo, digamos, un piso para poder participar en la elección, lo cual ya de por sí es una alteración, porque todo partido, toda lista que junta los requisitos tendría que tener el derecho a ir derecho a la elección general, que es lo que siempre hemos planteado. La manipulación en las provincias ha sido fenomenal. Ya no alcanza con la manipulación de todo el aparato del dinero, del aparato de gran parte de los medios, de las presiones, de los mecanismos completamente clientelares, sino que ahora también tienen que apelar a todo tipo de mecanismos dudosos. Lemas, acoples, colectoras han sido muy serias en las provincias, no tenemos tiempo, pero he visto casos gravísimos en Formosa y en otros lados que realmente me han asombrado, y mirá que yo ya no tengo mucha capacidad de asombro en algunos temas, pero quiero decir que acá hay dos temas que son centrales. Por un lado han avalado, han legalizado el aporte privado a las campañas, lo cual coloca ya de por sí todas las campañas bajo el control y la dirección y el programa de los que aportan a las campañas de los partidos patronales. Ya con la aprobación de esa ley ya tenemos un problema muy claro, porque ya es desembosado. El que pone plata después pasa a cobrar, no hay ninguna posibilidad de otra cosa. Entonces estamos asistiendo también a una manipulación. Nosotros decimos, ojo, primero que es difícil que anulen las PASO, porque tienen cantidad de provincias donde van a las PASO. Entonces, ellos mismos. 17 provincias. Ellos y otros. Entonces, tienen un problema para anular las PASO. Además, no las pueden anular después que se hizo la inscripción. Ya, por más que uno considere que no es un método que debiera publicitarse, no se pueden cambiar las reglas a mitad del juego. Esto es claramente una manipulación. Pero además van a PASO. No es el problema del Frente de Izquierda Unidad, que vamos en listas únicas, que vamos con todo, que tenemos la novedad de la incorporación de nuevas fuerzas, pero yo te digo que también tenemos otro problema, que es la idea de presentar las fórmulas y los candidatos y las listas que compulsan ya con una polarización completamente adelantada, engañosa. Yo creo que hay que ver los programas que se plantean y desde nuestra visión las dos principales fuerzas no tienen un programa que se enfrente, por más que intenten presentarlo así, ¿no? Liliana, y también hay denuncias sobre que a Roberto Labaña lo habrían estado tentando, bueno, la última fue la de Duhalde, que tiene que ir mañana a declarar, ¿no? Para que baje la candidatura. Bueno, esas son todas, yo le digo fake news, porque no sé de dónde Roberto lo ha desmentido. Por supuesto que tiene que ir a declarar por esto. Es una, digamos, una presión o una noticia que tiran para ensuciar candidatos. Y es una barbaridad, es lo que esta gente que se reviste o se baña todas las mañanas de republicanismo les dura lo que nada, porque este intento de ahora vienen con el proyecto de frenar las PASO, ya cuando está lanzado digamos el cronograma electoral. Es una locura, es algo que inadmisible, no va a pasar ni una discusión eso. Primer punto. Segundo punto, estas agachadas, avivadas, o no sé cómo llamarle para no ser grosera, que hacen los republicanos del gobierno con robarle autoridades de partidos a otros para que no se puedan presentar, para hacerles caer la alianza que tienen. Es una falta total de ética, de códigos, de todo. Esta gente ha perdido todo, directamente. Por mantenerse en el poder son capaces de hacer cualquier cosa. Yo me pregunto, ¿qué tanto tienen que esconder? ¿Cuál es la desesperación? Porque ellos vivieron criticando, vinieron con el discurso de la antipolítica, de que venían de afuera como a limpiar todo porque todos éramos una porquería. Los partidos políticos una porquería. Ahora resulta que utilizan métodos que ni siquiera los partidos políticos tradicionales se atreverían a utilizar. Que es esta cuestión que han hecho con robarle gente y ponerla, no, prostituyendo la política.
proponiéndolo, ofreciendo todo el toma y daca. Una vergüenza son. Bueno, la lista de Cambiemos, por ejemplo, que lleva a esta persona que mató en Zárate a un ladrón, a Oyarzún, ¿no? Bueno, pero... Que lo ponen ahí como la teoría Chocobar a la máxima expresión, y lo pone el presidente como candidato a concejal en Zárate, ¿no? Mira, es gravísimo. No nos podemos sorprender, porque vos tenés a la ministra de Seguridad avalando y al presidente avalando la doctrina Chocobar, que es dispare a matar en cualquier condición. Y así tenemos la masacre de Monte, así tenemos la masacre de esta joven en Santiago del Estero, así tenemos los casos de Tucumán, o sea, seguimos sumando los casos de gatillo fácil y tenemos esta línea de la legalización, que lamentablemente no es solo de Bullrich. Bueno, por supuesto Pichetto ha sido un defensor, pero como lo vemos en muchas provincias, y lo hemos visto también cuando han tenido la osadía de hablar contra la familia y la lucha del caso de Luciano Arruga, creo que en ese tema tenemos que ver que hay antecedentes también del gobierno anterior, lamentablemente, en este tema. Ahora continuamos, le voy a preguntar a Pino sobre el tema económico, ¿no? Que es la gran preocupación de los argentinos en estos momentos, lo que el próximo gobierno puede hacer en este sentido, sobre todo en el tema de renegociar deuda externa. Mientras tanto, nos siguen llegando desde distintos televidentes. Camino Centenario, así se está viviendo. Camino Centenario, totalmente a oscuras. Continúa el apagón. Edelap, empresa responsable, sin respuesta a usuarios. Más de 20.000 usuarios sin luz. La Plata, Villa Elisa, Gonet, toda esa zona. La autopista Buenos Aires-La Plata, absolutamente sin luz. Colapsada la autopista Buenos Aires-La Plata por la falta de luz. Esto es lo que en este momento ocurre. Además, hay un piquete de la gente que ha salido a quejarse por la falta de respuestas del gobierno nacional y provincial. Esto es el Camino Belgrano, o sería el Camino Belgrano, solo iluminado por la luz de los vehículos y en este caso del 273. Peligro absoluto para la seguridad de las personas, de los mismos vehículos. Pero reitero, 48 horas sin respuestas, otro apagón histórico, sin respuestas. Y Villa Elisa, la gente en la calle protestando por 48 horas sin luz. Menos mal que el ministro o el secretario de Energía, Lopetegui, dijo no se va a volver a producir. No se va a volver a producir cuando los especialistas están hablando que en cualquier momento puede ocurrir otro apagón histórico en la Argentina, porque el ajuste del gobierno llegó, la falta de control del gobierno ausente ahí, en empresas de servicios básicos públicos esenciales, y esto es lo que está ocurriendo. Ya volvemos, más política y también con lo que está pasando en La Plata.